Hola, soy Penélope Mora y en esta actividad de epistemología e historia de la matemática me propondré exponer algunas de las relaciones que existen entre el capítulo 10 de Noción de límite de grandes temas de la matemática de Adrián Paenza y algunos aspectos relevantes de la ciencia, como lo son la historia, la dimensión tanto empírica, abstracta como la social. Pero bien, para empezar, me gustaría nos ubiquemos en el contexto histórico del conocimiento científico que nos invita Paenza a conocer. Según el autor Ocaya, es fundamental revisar la etapa o momento histórico en el que se da, ya que un conocimiento científico no surge de la nada, es más bien, en parte, consecuencia de todo un proceso y trabajo previo al que influye. En esta línea de tiempo construida según los relatos de el primer capítulo de Una brevísima introducción a la filosofía de la ciencia de Ocaya, podemos advertir que este hecho se da luego de una serie de acontecimientos importantísimos en cuanto a avances científicos, y dentro de lo que hoy conocemos como revolución científica moderna. En el siglo XVII, Leibniz y Newton, como nos dice Paenza, se disputan la paternidad del cálculo infinitesimal. Se lo considera a este hecho parte de la revolución científica porque este descubrimiento o invento realizó grandes aportes a otros campos, abrió paso a nuevas ramas dentro de la ciencia y hasta permitió definir conceptos ya ideados para referirnos a los fenómenos del mundo que nos rodean. Ahora bien, si quisiéramos identificar a este saber dentro de la lógica que sigue la ciencia de fenómeno, idea y terminología, podríamos ver al estudio del cambio del movimiento como el fenómeno, al límite y la derivada como la idea, y para estas ideas, nacieron nuevas terminologías que dieron cuenta de estos fenómenos con definiciones del tipo operacional. Decimos que son del tipo operacional porque, como nos dicen Guéjon, Rosenfassen, Fullman y Golombek, son definidas a partir de una serie de recetas a seguir. Es decir, se definen mediante operaciones. En ciencia hay dos tipos de terminologías en las definiciones, unas son las de corte teórico y las otras son estas, las operacionales. Bien, como decíamos, estas permiten definirse mediante operaciones. Al mismo tiempo, estos conceptos ayudan a definir también de forma operacional otros que ya estaban instalados en la sociedad, como el de velocidad, aceleración y continuidad. Y aunque Paenza no lo nombra, redefine también el concepto de asíntota de Apolonio de Praga. En este caso, en el de la asíntota, que ya existía una definición y se modifica a partir de estos nuevos descubrimientos o inventos, podemos ver cómo la terminología científica no es estanca. Va cambiando a medida que avanza el conocimiento sobre la realidad y que su función es dar cuenta de los fenómenos de la realidad empírica. Bien, en el caso de Leibniz, sus estudios estaban más enfocados a la geometría. Podríamos decir que en este campo, las ideas, teorías y conceptos pertenecen a una dimensión abstracta de la ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque tanto los conceptos de ángulo, lado, vértices, diagonales, polígonos, circunferencias, en fin, son todos conceptos que no son exactamente parte del mundo que nos rodea, parte de la realidad, sino más bien, como nos dicen Guéjon, Rosenfassen, Fullman y Golombek, son ideas útiles que nos permiten ordenar nuestras experiencias y sintetizarlas para dar al fin cuenta de la realidad. Bueno, y en el caso de Newton, en cambio, él estaba más focalizado en el campo de la física, la observación directa del fenómeno que ocurría a su alrededor, fenómenos de la naturaleza, con lo cual sus mediciones eran totalmente replicables. Podría considerarse que sus estudios respondían más a una dimensión empírica de la ciencia, porque cuando un experimento es observable y replicable,
se dice que es empírico. Bueno, por último, desde la dimensión social, como toda actividad humana, la actividad científica está atravesada por una dimensión social, podríamos decir que la disputa que hubo fue más bien una disputa de atributos, es decir, quién se atribuía el conocimiento. Ambos habían llegado al concepto por distintos caminos, pero al mismo concepto en fin. Desde distintas perspectivas, distintos estudios, pero no eran ideas que se contraopusieran. Bien, como nos dice Paenza en su video, esta disputa fue pero tan grande que llegó a convertirse en una disputa de naciones entre Alemania e Inglaterra. Bueno, y con respecto al consenso científico, Newton lo que hizo fue que, bueno, ni lento ni perezoso, propone que sea la Royal Society la gran autoridad académica científica que defina quién fue el dueño del hallazgo. Así que el consenso científico cae en manos de esta institución. Bueno, ¿y qué pasó al final? Luego de varios meses, esta institución le otorga los méritos a Newton. Pero, sin embargo, la anotación que prevaleció en su momento y hasta el día de hoy es la de Leibniz. Tal vez porque fue el primero en divulgarla. Pero bueno, lo cierto es que hoy en día, actualmente, son reconocidos ambos como los autores de esta idea. Bueno, eso fue todo. A continuación dejo las fuentes bibliográficas y los recursos utilizados.